Contra el COVID-19, Televisa te acompaña. Bueno, ¿qué sucede con las personas que padecen asma? ¿Un asma moderada o grave? ¿Qué sucede con ellas? ¿Pueden tener mayor riesgo de que se complique la enfermedad COVID-19? Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el virus SARS-CoV-2 podría causar ataques de asma y derivar en neumonía o enfermedades respiratorias agudas. Por ello, recomienda, entre otras cosas, seguir utilizando su medicamento, no cambiar el plan de tratamiento para el asma sin consulta previa, asegurarse de tener los medicamentos que requiere para un mes, es lo que recomiendan las autoridades de salud a nivel mundial y por supuesto también en nuestro país. Precisamente para hablar de asma y COVID-19, saludamos a la doctora Ana Gabriela Aguirre. Ella es inmunóloga y alergóloga, también es pediatra. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por este espacio para platicar sobre asma y este tema que nos ocupa, el coronavirus. Ya hemos tenido contacto con usted y yo lo aprecio muchísimo, de verdad, porque la respuesta de la gente fue pues muy importante. Doctora Gabriela, ¿cuántas personas en México padecen asma? Bueno, pues mira, las últimas cifras andan aproximadamente en 334 millones de personas en el mundo. En México se habla de una cifra cercana a 15 millones y es decir, esto también es una estimación que se hace para el año 2020 y se dice incluso que para el año 2040, imagínate, ya no estamos tan distante de esto, uno de cada 4 mexicanos puede padecer asma. ¿Uno de cada cuánto me dijo? Uno de cada 4 mexicanos pudiera padecer asma para el 2020, es decir, ya estamos en esta etapa. Pues es una información preocupante. Una persona que no ha tenido asma en su vida puede llegar a padecer ¿qué es? ¿Enfermedad o qué es? Sí, es una enfermedad inflamatoria crónica. De hecho, es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la infancia. Y sí, es correcto, la mayoría de los casos se presentan durante la infancia, es decir, en la edad temprana o en edades tempranas. Sin embargo, puede debutar a cualquier edad. El paciente puede presentarse también en su edad adolescente o adulta incluso. Oiga, doctora, y dígame una cosa, por ejemplo, el asma aparece desde que se es bebé, en algunos casos, ¿verdad? Sí, en algunos casos, es correcto. Ahora, con el coronavirus, con el COVID-19, esta enfermedad, ¿qué complicaciones? Ya decía yo algunas recomendaciones que daba la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué complicaciones pueden ocurrir, por ejemplo, en un bebé que tiene asma si es infectado por COVID-19? Claro, esto es muy importante, Lalo, que lo mencionas, porque al ser una enfermedad inflamatoria, esto quiere decir que están fuera de control muchos mecanismos y hay una secreción y una liberación de citocinas, justamente que son señales que favorecen la inflamación. Hay una activación de células y de nuestros tejidos para que el asma se pueda dar. Entonces, el asma se presenta cuando hay una obstrucción de las vías aéreas y esto es lo peligroso porque el paciente puede tener pues datos de tos crónica, viene en accesos esa tos y empieza también a tener episodios de dificultad respiratoria y estos episodios pueden ser revertibles o no reversibles. Entonces esto es lo que muchas veces preocupa mucho más porque al no ser reversibles, pues la obstrucción sigue avanzando, tenemos esta hiperreactividad o esta inflamación cada vez más aguda e importante en los bronquios y pues el paciente tiene mucha dificultad para respirar. Obviamente esto aunado a que hay algunos factores, como tú bien lo mencionas, el virus en este caso en específico que estamos hablando. Sin embargo, hay otros factores ambientales que también pueden agravar estas situaciones, como cuáles, bueno, por mencionarte algunos, la contaminación ambiental, y bueno, las infecciones que tú mencionabas, el humo del tabaco o bien el humo de leña, etcétera. Todos estos factores pudieran contribuir a que se dé esta inflamación en las vías aéreas. Y que, en base a lo que nos está diciendo y todo este padecimiento del asma que sufren 15 millones de mexicanos, ¿qué cuidados deben de tener esas personas? ¿Qué tiene que hacer cada una de esas personas pues para evitar al máximo no contagiarse? Claro, debido al tratamiento y a la enfermedad per se, estas personas son personas más vulnerables
Entonces, lo que deben hacer son las recomendaciones que todos en general estamos siguiendo, de quedarnos en casa, estar con el lavado frecuente, constante y adecuado de manos, estar utilizando el alcohol gel, estar desinfectando las superficies donde podemos hablar o toser o bien estornudar, es decir, donde las gotitas respiratorias, que es el medio principal por el que se transmite, llegan a caer. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes para toda la población, pero en especial para estas personas que tienen pues asma o esta afección crónica. Además, bueno, lo que ya conocemos de el estornudo o toser de etiqueta, ¿no? Para no estar diseminando más estas gotitas respiratorias. Y si fuera posible esto de quedarse en casa, pues sería lo ideal. ¿Por qué? Porque se van a exponer mucho menos. Es decir, tanto el transporte público como el estar en lugares donde hay aglomeraciones, todo esto los puede poner mucho más en riesgo. Y también te comentaba, esto por la enfermedad per se, porque padecen inflamación y por el tratamiento que ellos llevan. Muchas veces el tratamiento que ellos emplean o que deben emplear, pues son medicamentos a nivel inhalado en estos dispositivos que hemos visto, ¿no? Que conocemos, y ellos están inhalando de manera continua broncodilatadores y medicamentos esteroideos también, que es lo que se utiliza para revertir esa inflamación. Entonces, también por esa situación, pues son personas que son más vulnerables, por lo que no deben, una recomendación importantísima sería, no deben suspender sus tratamientos en estos momentos. ¿Por qué? Porque se descontrolan, y al descontrolarse se van a hacer mucho más propensos y podrían llegar incluso a urgencias o a tener esta infección grave por coronavirus. Esta pregunta nos las hace Juan Pérez: ¿cuánto tiempo dura el COVID en los seres humanos? Y yo le agregaría, hablando del padecimiento de asma o esta enfermedad de asma, para la gente que no padece la enfermedad y que de pronto se encuentra con alguna persona, pues no sé, en la calle, y que la ve tosiendo, pero no necesariamente tiene COVID, sino por su padecimiento de asma está tosiendo. Es decir, ¿cómo diferenciar entre un ataque de asma y no un ataque de COVID? Exacto, es excelente pregunta. Habitualmente el paciente que tiene asma lo diferenciamos que son accesos de tos, es decir, tos repetida, un acceso que le impide incluso respirar. También puede haber silbido en su pecho, que nosotros los médicos le llamamos sibilancias, y esto a veces lo podemos escuchar a distancia, pero también es muy importante la revisión del especialista con el estetoscopio, es decir, escuchar, auscultar sus pulmones, y ahí podemos encontrar sibilancias. También el paciente puede referir disnea, que significa esta falta de aire, sobre todo cuando hace alguna actividad como subir escaleras, caminar alguna distancia, incluso corta, dependiendo de la gravedad que estemos hablando. Y también el paciente ya más grandecito, es decir, no en los niños que todavía no pueden referirlo, pero algunos pacientes refieren una obstrucción en el pecho, un dolor a nivel torácico importante. Incluso hay quienes comentan que es lo describen como una sensación inminente de muerte. Y el COVID sí da una tos seca, sin embargo se acompaña de otros datos, por ejemplo fiebre, y también esto puede empezar a evolucionar hacia una dificultad respiratoria. Creo que ahí es donde el momento sería el más importante, identificar una de otra. Va a tener mucho que ver la historia clínica que el especialista pueda hacer o los antecedentes que el especialista ya tenga del paciente, es decir, la historia, ¿no? Todos estos antecedentes que podemos ya tener reunidos para poder diferenciar, porque sí es muy importante. Ahorita tanto neumólogos como alergólogos estamos pues revisando a nuestros pacientes y tenemos que distinguir exactamente, como bien lo comentan, si se trata de una crisis de asma o bien puede ser una enfermedad infecciosa de este tipo de coronavirus. Doctora, no sabe cómo le aprecio que nos haya contestado las preguntas que nos hace el auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, si nos permite, vamos a estar en contacto otra vez con usted, una y otra, porque las dudas pululan y es mejor estar muy bien informados, ¿no? Muchas gracias. Sí, Lalo, a tus órdenes, muchísimas gracias. Yo creo que la información es poder y de verdad les agradezco el foro. Y estamos en contacto. Estamos en contacto, doctora. Muchísimas gracias.